Se espera, como bien ustedes contaban, la aprobación de estos proyectos que se han incluido en el temario, pero bueno, va a ser una sesión seguramente en la primera parte, unas largas horas, marcada por todo lo que ha sido la situación en torno a la criptomoneda Libra y protagonizado este hecho por el presidente Javier Milei. Va a haber muchas cuestiones de privilegio y también va a haber una propuesta para la creación de una comisión investigadora, así que vamos a tener una sesión con todo ese tema y después con el resto de los proyectos de extraordinarias que veremos qué es lo que pasa. Bueno, y como decimos desde que iniciamos este programa, los ojos están, las miradas están puestas también en lo que pase en el Senado Nacional y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, diputado nacional Mariano Campero. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto estar, Fernando, Amanda. Muchas gracias por la invitación. Mariano, cuando hablábamos de las PASO, usted fue uno de los primeros, sacando a los libertarios, sacando el PRO, que planteó hay que eliminarlas directamente. Así es. Pero bueno, si los números o los acuerdos políticos alcanzan para suspenderlas, se suspenden. Lo que pasa es que nosotros interpretamos que discursivamente no hay argumento para suspender, por eso decíamos hay que eliminarla, ¿no? Cuando uno dice ¿por qué se eliminan? Hay dos aspectos clave. Uno, el económico, obviamente. Después un ajuste brutal de todo el año 2024 para todos los argentinos. Era lógico que el ajuste lo haga la política. Pero también, por otro lado, cuando uno analiza el fenómeno de las PASO, nosotros tuvimos dos crisis políticas, económicas y sociales. Después de perder Macri en el 2019, desde las PASO hasta la asunción de Alberto Fernández, y después de perder el kirchnerismo, Alberto Fernández, Massa, con el presidente Javier Milei, ¿no? Recordemos que se decía que Milei iba a recibir una hiperinflación y que iba a ser inmanejable ante la falta de certeza que había en ese periodo de paso hasta la asunción del presidente. Por eso nosotros entendemos que es clave en este proceso de reconstrucción de la Argentina mostrar gestos tanto de ajuste, pero también de no cometer los errores que se cometieron anteriormente, porque fueron dos crisis muy importantes, que subió el dólar, subió el riesgo país, bajaron los bonos, fue bastante complejo y es una situación que se podría perfectamente evitar. Diputado, quería preguntarle cómo va analizando en estas horas la situación que se dio respecto a la criptomoneda Libra. Hubo proyectos y propuestas de diputados de diferentes bloques. Sus ex compañeros de la UCR presentaron el pedido de armar una comisión para investigar. En el Senado hay también varias discusiones en el mismo sentido que mañana puede que se pongan en debate. ¿Cómo analiza estas horas? ¿Qué rol tiene que tener el Congreso respecto a toda esta situación? Y cómo ve también, bueno, el rol del presidente en toda esta información que se fue develando en las últimas horas. A mí me parece que todo esto es una gran oportunidad para el gobierno, en todo sentido. Creo que cada crisis refleja una enorme oportunidad de profundizar, ya sea el modelo de plan económico. En este caso puntual, imaginemos que el viernes a la noche se decía, se viene la debacle en Argentina. Después de esto, el lunes, la Argentina cae. Probablemente no caiga tan fuerte porque hay feriado internacional en Estados Unidos, hay feriado bancario en Estados Unidos, pero el martes no nos levantamos más. Lo que ocurrió el martes a nivel internacional fue que los mercados actuaron favorablemente a la Argentina. El rumbo económico, como lo dijo en una entrevista el ministro de Economía Caputo, la inflación es la menor en los últimos 5 años. Y entiendo que somos muchísimos los argentinos que pensamos que dejar el pasado, seguir este plan económico, normalizar la economía, es clave. Entonces, más que nunca nosotros decimos, obviamente hay gente que se quiere agarrar de cualquier error no forzado, como este caso, y plantea juicio político. Pero lo vienen planteando ya desde hace mucho tiempo. Los mismos que hoy firmaban en marzo del año pasado lo mismo. Esto es algo que el gobierno tiene que analizar en términos de que está la amenaza latente. Cualquier error que se cometa, bueno, está el pedido de juicio político. Esto, ¿por qué lo digo que es una oportunidad? Es una oportunidad para dedicarse al 100% a gestionar, a sacar a la Argentina adelante, a apostar a la Argentina productiva del interior profundo de nuestro país, que hoy en día necesita y tiene muchísimo potencial para sacar a la Argentina adelante. Y esa es de alguna manera la apuesta y el rol que nosotros tenemos, ¿no? Si bien, bueno, como nos ponen ustedes la prensa, los radicales pelucas, pero somos radicales más bien liberales, de una liga del interior, diputados del interior, total y absolutamente convencidos con el plan económico que está llevando adelante el gobierno, con las medidas de seguridad que está llevando adelante el gobierno en el Ministerio de Seguridad, y la verdad que desde ese aspecto
entiendo que lo de la cripto es todo una cuestión más para adentro. ¿Por qué digo para adentro? Ujú. Porque el argentino es muy difícil que haya participado de la cripto, como se dice, ¿no? Era gente muy puntual, los llamados sniper trader, que tienen que tener la moneda Solana, la blockchain Phantom, y desde ahí anexar el contrato. Un trabajo que solamente lo hace un porcentaje muy minúsculo, y además fueron pocas horas. Es decir, algunos quieren comparar con los bolsos de López, tangible bolso del choreo, del kirchnerismo, que eran puestos en un lugar totalmente imposible de imaginarse, en un convento. O sea, Ujú. no, nada que ver. Indudablemente sí creo que puede haber sido un error no forzado, del cual la experiencia tiene que ser, esto es mucho más picante de lo que parece. Esto es sacar a la Argentina adelante a sabienda que cualquier error no forzado va a sumar a 100, 200 o 150 garrapatas que van a pedir el juicio político. Y diputado, que el presidente de la Nación en su entrevista de descargo planteara no tener conocimiento en profundidad de la propuesta que le acercaban, ¿le genera a usted algún tipo de interrogante respecto justamente al conocimiento del plan económico, a los roles que tiene que asumir un presidente en ese sentido, sobre todo con el conocimiento económico que plantea? Me parece que, como te decía, es una muestra muy clara de que el 100% de la dedicación del gobierno tiene que estar sacar a la Argentina adelante. Dedicarse a cualquier otra cosa, a cualquier acción distinta, hoy puede ser una situación hasta totalmente arriesgada. Como esto que pasó el viernes. Y sí, totalmente, sí, por eso digo que una gran oportunidad para el gobierno, porque tampoco es una crisis que haya golpeado a los argentinos, tampoco es que hay argentinos afectados, no, esto es una probable crisis internacional que no existió, y ya hoy en día se está discutiendo más que nada en el microclima político, ¿no? Estuvo éticamente bien, estuvo éticamente mal, fue una acción, no fue, ya el delito no hay, o sea, cada vez va bajando la virulencia del evento, y creo desde ese lugar que el enorme desafío que tenemos hoy es mucho mayor a esta cuestión que me parece sinceramente menor, pero sí un punto en donde el gobierno tiene que concentrarse y decir esto tiene que servir a futuro, ¿no? O sea, en mi caso fui intendente y recuerdo muchos casos de situaciones así de la oposición golpeándome, sobre todo en Tucumán, que es mucho más belicosa la cosa, y de sentir, bueno, justamente hasta operaciones de prensa armada y toda la cuestión. Y en estos momentos me parece clave no tan solo salir a defender, sino también concentrarse en la gestión, que el rumbo económico, la inflación siga bajando. 2 meses que baje, esto ya es una anécdota. 2 meses que baje. Por eso digo, había una expectativa el sábado, muchos se colgaban a un rumor bastante nefasto de el lunes, martes se cae todo el Merval, se cae la bolsa, el mercado internacional no hace la cruz, y lejísimo estuvo el mercado internacional de que eso ocurra. Entonces creo que las amenazas no fueron amenaza, pero sí es un cimbronazo para decir hay mucho por mejorar, ¿no? Y eso sí creo que es válido. Diputado, volviendo a la primera pregunta, si se concretara la ley de la suspensión de las PASO, que todo indica que va en ese camino, bueno, va a haber más meses, ¿no?, para discutir el armado de cada uno de los partidos políticos. ¿Cómo ve usted el rol del radicalismo en medio de estas internas que viven? Y bueno, en un sector que los tiene a usted y a varios de sus pares hoy alineados con el gobierno nacional o hablando de un posible acuerdo con el oficialismo. Bueno, el presidente del partido, Martín Lustó, está llevando a la extinción al radicalismo, lo está llevando contra un paredón de hierro a 150, 160 kilómetros por hora, sin casco, en rueda y descalzo. Dicho esto, somos muchos y cada vez más. De hecho, ayer tuvimos una reunión con concejales radicales de provincia de Buenos Aires junto con Diego Valenzuela. Los radicales, los independientes, los del PRO, que dicen la verdad que pensamos muy parecido a lo que ustedes están llevando adelante como mensaje. O sea, queremos que le vaya bien al gobierno, no somos de La Libertad Avanza, estamos en condiciones de hacer todos los esfuerzos para defender que el gobierno pueda gobernar y llevar adelante el plan económico, y bienvenidos todos los que se quieran sumar. Desde ese lugar, creo que la discusión electoral va a ser posterior, pero de ese lugar cada día somos más los que vamos armando este movimiento, le llamemos, de radicales liberales o radicales que piensan y creen, convencidos de que es necesario apoyar al gobierno para que el país salga de una buena vez por todas para adelante. Entonces observo que, así como hoy lo vemos en el Congreso, 3 tipos de radicalismo, 3 tipos de PRO,
los que acompañan, los que van por el medio y los que están totalmente en contra. Esto hay en todo lo que era Juntos por el Cambio. Bueno, creo que los que venimos acompañando al gobierno, al principio nos miraban como diciendo usted tan equivocado, en diciembre se va. Después nos miran como diciendo, che, la verdad que algo de razón tenían. Y hoy en día en todos los indicadores, salvo esta cuestión que, insisto, es un error no forzado, llevan a que el país, la aceptación de los argentinos, después de debacle de economía, de crisis económica de década, hoy empieza a haber una normalidad. Hoy empieza a haber crédito hipotecario, una generación entera de argentinos que nunca pudo acceder a estos beneficios que parecerían lógicos, pero que en la Argentina no existían, hoy comienzan a existir. Electoralmente todavía no tengo muy definido, imaginado, porque además el hecho de suspender las PASO suspende todo posibilidad, Demora, sobre digamos. todo. Claro. Y claro, porque además, cuando se anuncia una lista hoy que se la va a respetar hasta allá, eso no ocurrió nunca. Sería una locura pensar eso, pero sí se puede pensar en la necesidad de la Argentina por encima de las cuestiones de candidatura. Nosotros estamos convencidos de que es la forma de sacar el país. Nosotros no especulamos ayer cuando dijimos los 5, bueno, vamos para adelante, este momento en donde hay que dejar en claro que no van a pasar, no va a haber juicio político, vamos a blindar todo lo que esté a nuestro alcance. Y lo hicimos con total y absoluta convicción, y entiendo que incluso hasta de la misma fuerza todavía no salieron a expresarse, digamos, ¿no? Pero justamente en estos momentos, que creo que una crisis menor, pero no es menor que sea una crisis, es cuando más hay que jugar fuerte para que le vaya bien al gobierno. Estos son los momentos en donde se ven los caballos, por no decir una mala palabra tucumana. El 1 de marzo, ya estamos a pocos días, empieza el periodo de sesiones ordinarias. ¿En qué está pensando? Ya ahí ya dejamos digamos, el listado de temas habilitados por el Ejecutivo. Ahora empiezan los proyectos otra vez a discutirse de los propios diputados nacionales. ¿En qué está pensando, Mariano, usted? A mí me parece clave la reforma laboral, la reforma sindical. Son dos aspectos clave para después la reforma previsional. Lo dijo el mismo presidente, creo que es el camino. Hay que ponerse y tener un debate serio, hay que decir, che, acá, ni bien ni mal, no aportaron 5 millones de personas que hoy están cobrando la jubilación, rediscutamos el sistema para que la Argentina esté mejor, ¿no? Porque ese planteo, cuando no se lo hace bien o cuando se lo hace con demagogia, es un planteo imposible. Ahora, para poder tener un buen sistema previsional hay que tener gente registrada. Vos tenés hoy en día el 40 o 50% en mercado negro. Entonces, creo que la reforma laboral es clave, la reforma provisional es después de la reforma laboral, la reforma sindical. O sea, nosotros ayer fuimos, cuando volvimos el 3 de febrero, nos tomamos un tren aprovechando que no hicieron paro, pero la verdad que eso es algo que sufren todo lo del conurbano bonaerense, los permanentes paros, extorsiones y las cuestiones estas que hemos visto hace algunas semanas. Eso tiene que ver con el poder que han tenido los sindicatos, con 30, 40 años encima, con familiares que heredan como si serían monarquías, ¿no?, ancestrales, y me parece que son debates que en este momento de la reforma cultural que se está llevando en la Argentina son clave. Y una vez que la Argentina tenga los 5 o 6 puntitos de crecimiento que se calcula de mínimo, la baja de impuestos, la baja de retenciones, el incentivo al sector productivo del campo profundo del interior argentino, yo creo que ahí está. El mundo va a necesitar alimento, la Argentina produce alimento. El mundo necesita energía, la Argentina produce energía. Tenemos vaca muerta. Es decir, si lo miramos en términos competitivos, creo que hoy, cuando lo discuten mucho a Milei, yo digo lo siguiente: hay un paciente que está en terapia intensiva, obviamente que sería lindo que juegue al tenis, juegue al fútbol, juegue al pádel, pero lo saquemos de terapia intensiva. Hoy en día la Argentina está saliendo de la terapia intensiva de 30, 40 años de frustración, tiene que aprender a volver a comer, a volver a caminar, para que pueda jugar al fútbol, pueda jugar al tenis, pueda jugar al pádel y hacer todo lo que cualquiera o algún deportista quisiera soñar hacer. Gracias, diputado Campero, por A este ustedes, rato muchas aquí gracias. en Pasos Gracias, Perdidos. Muy bien. Hablábamos recién con el diputado Mariano Campero del radicalismo por la provincia de Tucumán, justamente para conocer un poco su mirada respecto a este tema. Y vamos a repasar un poco la actividad del Senado de la Nación, porque como bien decíamos, está prevista para mañana una sesión a partir de las 12 del Así mediodía. Y Fernando, también hay mucha discusión en torno a qué temas van a incorporarse y qué pasa con el pliego de Ariel Lijo, el candidato a la Corte Suprema. Bueno, a ver, hasta ahora ese recinto que estamos viendo ahí, que va a ser mañana protagonista nuevamente
en este Congreso Nacional. El Senado Nacional, a partir de las 12 del mediodía, va a estar sesionando. ¿Qué es lo que va a discutir como tema central? La suspensión de las PASO. Sí. Lo que señalábamos anteriormente, la construcción de mayorías que va a hacer el oficialismo en el Senado es similar a lo logrado y lo conseguido aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Más allá que por estas horas Unión por la Patria está teniendo una reunión interna conducido por José Mayans y viendo ¿qué posición las asumen? posturas, ¿no?, a seguir, porque también no todos los gobernadores hablan con José Mayans, pero sí hablan con sus senadores. Exacto. Y entonces ahí José Mayans también lo que empieza a recibir es la postura que puede empezar a tener de sus propios senadores nacionales, que le dicen, miren, yo tengo un compromiso con mi provincia de acompañar este proyecto, o de abstenerme o de ausentarme. Y el tema también de quienes firmaron el dictamen, ¿no? De el pliego de Ariel Lijo, que apareció la semana pasada con la nueva composición, la nueva presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sí, bueno, en realidad en el día de mañana, antes de la sesión, se espera que haya nuevamente reuniones para ver si definitivamente están garantizados los votos que de alguna manera posibiliten convocar a una sesión el viernes, ¿no? También hay que decir que el pliego del hijo no se incluyó, no solo porque hay que justamente confirmar las voluntades dentro del recinto. Recordemos que se necesitan 2/3 de los votos. Que son 40 y pico, ¿no? 47. Están todos presentes 48. 48. Pero no solamente por la mayoría que se requiere, sino porque muchos senadores dialoguistas, ¿no?, que están en este caso a favor de la suspensión de la paz o de las leyes penales, dijeron, si incluyen el pliego de Ariel Lijo en la sesión del jueves, no vamos quórum. Entonces, bueno, de alguna manera por eso se pensó desde Casa Rosada en esta posibilidad de desdoblar las sesiones. Va a tener una tercera sesión, pero es la preparatoria el lunes. O sea que se quedan los senadores desde hoy hasta el miércoles. Se quedan todo el fin de semana. Sí. Pero bueno, veremos qué sucede el viernes en definitiva. Primero hay que pasar la sesión de mañana, que no va a estar presidida por Victoria Villarruel, porque va a asumir a cargo del Poder Ejecutivo esta madrugada, cuando el presidente Javier Milei parta hacia Estados Unidos. Y además, si se da la sesión del viernes, también va a tener que ser presidida por el presidente provisional del Senado, y hasta que vuelva el presidente de la Nación, ¿no? Exacto. Y ahí, bueno, si bien puede votar, hay una situación más complicada, y también ver quiénes están presentes. En la sesión de mañana también se está planteando varios pedidos de diferentes bloques para constituir una comisión investigadora respecto a la situación de la criptolibra. Vamos a tener mañana en el Senado una largas horas de discusiones respecto a cuestiones de privilegio en relación a lo sucedido con la criptomoneda Libra, por un lado. Por el otro lado, el pedido de conformar una comisión unicameral del Senado, ¿no? Investigadora en el Senado. Hay un proyecto del radicalismo, hay un proyecto de Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro. Habrá que ver cómo avanza esa discusión. Lo que se acordó también es que mañana va a jurar la senadora número 34 para Unión por la Patria. Estamos hablando de Estefanía Cora, que va a reemplazar al expulsado senador Cuader. Y por el otro lado ya se incorporó, hoy ya estuvo también en la Comisión de Asuntos Constitucionales, se reincorporó al Senado Nacional Víctor Zimmerman. Claro, que él se había tomado licencia para ocupar un cargo en el Ejecutivo en el Chaco hasta el 28 de este mes de febrero, pero adelantó la presencia, sobre todo por estos temas que están en discusión. Bueno, y veremos ahí si las discusiones de último momento respecto al tema Lijo finalmente se cristalizan en una convocatoria, en un llamado a sesión para el próximo día viernes. Vamos a seguir con esto, Fer, después de la pausa. Tenemos todavía mucho por compartir, varios diputados más con los que conversar. Y Meli, que nos trae en una serie de placas un tema particular, especial, que tiene mucha importancia en la Cámara, y a partir del 1 de marzo va a ser también uno de los reclamos de la oposición vinculada a la Defensoría de las Infancias. Pero rápidamente la pausa. Hacemos la pausa y enseguida regresamos.
¿Conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. Entrenaste en Italia. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Continuamos aquí en Pasos Perdidos y lo vemos a Fer ahí conversando porque tenemos a nuestro próximo invitado ya sentado aquí en el estudio y bueno, obviamente mucha coyuntura en este momento. Le damos la bienvenida rápidamente a Eduardo Valdés, diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires por el bloque de Unión por la Patria. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ve usted? ¿Cómo vienen las cosas? Mañana hay sesión en el Senado, finalmente, por la suspensión de las PASO. Hoy acaban de anunciar recientemente por redes sociales la senadora Vigo que también hay dictamen de ficha limpia. ¿Cómo analiza esto que va a pasar mañana en la Cámara de al lado y que va a seguramente aprobar la suspensión de las PASO? Bueno, vamos a ver, va a ser una sesión, creo que a la luz de la realidad que está sucediendo, es difícil aprobar ficha limpia en este marco de lo que estamos, de la cotidianeidad de la vida política argentina, ¿no? De lo que está incidiendo. Pero bueno, yo particularmente lo dije en el recinto, no hay ficha limpia sin justicia sucia, y a mí me da la sensación que en este último caso, el caso que estamos viendo del presidente Milei, habiendo participado, ¿cómo fue la palabra que él usó? Promoviendo la venta de una moneda virtual. Yo espero, ya pasado, fue el viernes pasado, sábado, domingo, lunes, martes, hoy estamos miércoles, Claro. no ha habido... Todos los programas periodísticos hablan de personas, dan los nombres, quiénes son, quiénes promovieron acá, quiénes promovieron afuera. Y no vi un solo fiscal que pidiera uno de los teléfonos de estas personas. Es clave en las primeras horas para esclarecer los hechos, que se tengan... cómo fueron las comunicaciones, si verdaderamente hubo tal o cual persona participó o no del hecho y si había conversaciones anteriores que decían que a tal hora tenía que hablar el presidente o no. No veo una sola allanamiento de un fiscal. Entonces,
no creo en la ficha limpia si no hay una justicia limpia. Y esto es lo que a mí me cuesta. Yo creo que ficha limpia tiene más que ver, a mi entender, con proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, que encima hoy es su cumpleaños, ¿no? Y tiene que ver con eso. Los febreros electorales, yo lo he comprobado, tienen, digo los febreros electorales porque febrero está muy cerca, ya 60 días que hay que presentar los candidatos, y nadie puede decir que no es verdad que Cristina Fernández de Kirchner es una de las personas que más mide electoralmente con intención de voto en la provincia de Buenos Aires. Y querer proscribirla, quererme aplicarle hoy ficha limpia, es parecido a aquello que hizo el juez Bonadío en febrero también del año 2019, cuando faltaban 50 días, 60 días para presentar los candidatos, que la convocó a 8 indagatorias el mismo día, que era el 25 de febrero, hay que ser cruel, el día del cumpleaños de Néstor Kirchner. Y me acuerdo porque el diario Clarín publicó inédito: Cristina Kirchner es convocada a 8 indagatorias. Y está bien que Clarín dijera inédito porque nunca habían convocado a ningún ser humano en la historia judicial argentina a 2 indagatorias el mismo día, a 2. Claro. Entonces lo inédito es esto, y lo inédito es que todavía la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de la Magistratura o quien sea no haya revisado las causas judiciales de esas 8 indagatorias, porque esa ninguna vale, creo yo. Entonces, como las cosas se naturaliza que los jueces que te juzgan pueden jugar al fútbol en la casa del adversario político, o los jueces que después porque en primera instancia te condena Ercolini o Bonadío. Cristina tenía esa dualidad. Había 12 jueces federales, pero en el bolillero le salían 2 a ella, o Ercolini o Bonadío. Bueno, después que las condenas de la Cámara de Alzada era Bruglia y Bertuzzi y Lloren, y ya estaba Entonces, cuando uno que apelaba, le tocaba un tribunal oral donde el presidente del tribunal se vanagloriaba de jugar al fútbol en la casa particular del presidente Macri, y el fiscal que la acusaba también. Y fíjense que el caso Lula, que fue un caso muy notorio de lawfare, de uso del derecho para denigrar a otro, la Corte Suprema de Brasil la anuló porque comprobó que había diálogos, que está prohibido en Brasil, entre el fiscal y el juez. Ese fue el motivo. Entre el juez Moro tenía connivencia con el fiscal que acusaba a Lula. Ese fue el motivo por el cual la Corte... Bueno, acá todo está bien, todo se naturaliza. Entonces, en el medio eso sucede, la condenaron, y después ¿qué le toca? Tribunal de Alzada. Le toca Hornos y Borinsky. Esos ya no jugaban al fútbol en la casa de Macri, iban a Olivos a jugar al pádel. Ellos lo comprobaron 27 veces, lo reconocieron, pero no se excusan. Y eso es lo que... Si el principio de independencia que debe tener un magistrado y las partes de defensa en juicio, no puedo reconocer que son válidas esas... Lo que yo les estoy analizando a ustedes hoy es la causa judicial por la cual le quieren aplicar la doble sentencia para que Cristina no participe de las elecciones estas que vienen. Por eso, discúlpenme que fue extenso y les agradezco que me dejen hablar, pero de eso se trata ficha limpia, justicia sucia. Eduardo, hablando del tema de la justicia, usted con lo que está planteando también hace recordar en parte los argumentos que utilizó Unión por la Patria, o en su momento el Frente de Todos, para cuestionar a la Corte Suprema de Justicia, para llevar adelante el juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se soluciona el tema judicial en la Argentina? ¿Ampliando la Corte? ¿Designando a Ariel Lijo miembro del Tribunal de Justicia, del máximo tribunal? ¿Cómo se soluciona? Primero, me acuerdo estamos hablando del juicio político que se llevó adelante en el año 2018-2019, creo que es, ¿no?
Acordémonos que el argumento o el motivo por el cual fue es que aparecieron conversaciones telefónicas audios entre el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires con quien era en ese momento la mano derecha del presidente de la Corte, Robles, de Rosati, ¿no? Y que ese fue, y fallaron... 2023 fue el proceso de juicio político. Perdón, 2023, me equivoqué. De fecha. En el año 2023. Y entonces el motivo fue porque salió el fallo tal cual, dialogaban entre ellos, inclusive se vanagloriaba la mano derecha de Rosati, que le decía al ministro de Justicia de Rodríguez Larreta, ponele nombre y apellido del fallo Robles o algo así, que era mucho dinero de la coparticipación que la Corte establecía que le correspondía a la Ciudad de Buenos Aires y que él le sacaba a la provincia de Buenos Aires, creo que era. Bueno, nosotros llegamos a acusar eso, o sea, tuvimos los votos para poder hacer la acusación. Yo creo que lo que no puede suceder es que haya jueces, y esto lo digo para los dos lados, que de acuerdo como esté el coso, fallan para un lado o fallan para el otro. Yo les decía que el propio Mauricio Macri tuvo casos judiciales de doble votación. Por ejemplo, Mauricio Macri llegó a la Corte Suprema de Justicia con el tema del contrabando de autos de Fiat, de Opalsen se llamaba, ¿no? Y lo condenaron en primera instancia, en segunda instancia, y fue la Corte Suprema de Justicia de Nazareno que le saca un fallo absolutorio. Ese fallo sirvió que Elisa Carrió le presentara pedido de juicio político, que se le llevó adelante a esa Corte Suprema de Justicia, y no sé si no fue uno de los motivos de destitución de Nazareno. Y el vicepresidente, que era, ¿cómo se llamaba? Moliné O'Connor, que creo que fue el que no renunció y se tuvo hasta el final, a Moliné. Después, Macri, cuando fue presidente, digo, para aplicarle el doble conforme, que dicen ahora, ¿viste? Que es doble sentencia, Macri asume doblemente procesado. Primero fue elegido, procesado doblemente, y después asumió en la causa de espionaje de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, famoso caso de Ciro Jane y Elfino Palacio, ¿no? ¿Por qué cuento esto? No porque quiero tener obsesión con Macri, sino porque les digo, voy en contra de lo mío. Voluntad popular y voluntad judicial no van de la mano. O sea, un Macri doblemente procesado fue votado y ganó en segunda vuelta contra Daniel Scioli, y doblemente procesado. Las elecciones más importantes, y que acordémonos los grandes comunicadores que hoy defienden ficha limpia contra Cristina Kirchner, lo que decían en esa elección. Nadie pensaba, ni siquiera creo que Scioli le dijo algún momento que estaba doblemente procesado. Donald Trump ahora, chicos, estaba 20.000 veces procesado y sin embargo la voluntad popular fue inversamente... ¿En Estados Unidos no hay ficha limpia? No, no hay ficha limpia, no. Ni se les ocurre. En caso que la ley saliera, no se va a tratar justamente mañana en la sesión, pero bueno, podría tratarse en el periodo ordinario. Ah, ¿no se va a tratar mañana? No está ficha en el limpia temario no tiene mañana. temario porque se acaba de dictaminar. ¿Ficha limpia? Ficha Yo limpia no entendí está en el que sí, temario. por eso me extendí tanto. Pero en el caso que la ley se terminara aprobando este año, en unas semanas más, y quedara, bueno, imposibilitada Cristina Kirchner, de cara a este año electoral en el que también se Si ya no encamina sale, paso. perdóname, si ya no sale en extraordinaria, no creo... No cree que salga. No me quiero meter en otra, pero yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Yo ya cuando veía esta cosa tan sobreactuada de los libertarios en ficha limpia con respecto a la Cámara de Diputados, dije, ¿será en serio que quieren ir en el Senado? Y ahora me estás diciendo vos que no se va a tratar mañana. Sí, por los tiempos reglamentarios Chau, de la adiós. Cámara. ¿Sabés lo que quieren? Sí, te voy a explicar qué es lo que quieren. Quieren limar la imagen de Cristina Kirchner. No les interesa que salga, pues saben que no se les puede aplicar.
Porque va en contra de la Constitución, esto es lo primero que te quiero decir. ¿Por qué no El puede? artículo 37 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema dicen que toda persona es inocente hasta que sea condenado por sentencia firme. Eso, Corte Suprema. Constitución Nacional y jurisprudencia de la Corte. Sentencia firme es sentencia de la Corte Suprema de Justicia o rechazo del recurso de queja, eso es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, todo eso, que lo que te quería decir, que les contaba las 8 indagatorias, todo eso tenía que convenir a limar la imagen de quien tenía mejor aptitud electoral. Eso es, todo el objetivo es, no es que se apruebe la ley, es todo lo que yo pueda usar para que, y hay un segmento de la población que ven tantas veces en televisión, tantas veces te condenaron, tantas veces fuiste a primera instancia, segunda instancia, que creen que es un demonio Cristina Fernández de Kirchner. Algunos de muy buena fe, no es que, porque tanto te meten todos los días que le sale la causa nueva de allá, que le reabren OTESUR, que le reabren enriquecimiento ilícito, que le reabren Nisman, que le reabren memorándum con entendimiento con Irán, todas causas que estaban cerradas y que fueron reabiertas en estos 8 meses. En estos 8 meses fueron reabiertas todas estas, ¿no? Entonces, ¿qué querés que te diga? Y encima quiere que le votemos al hijo, no sé. Bueno, un tema y un panorama complejo, el de la justicia, en el medio de lo que va a ser, en definitiva, el inicio ya de un calendario electoral. La ley de ficha limpia modifica normas electorales. Cambiar ya entrando marzo, a lo mejor ese es un motivo por los cuales se posterga el tratamiento final de este proyecto. Habrá que ver. ¿Qué dirá la ciudadanía, no, de cuando pase la sesión de mañana y vean que no estaba... Generaron tanta expectativa en que iba a estar ficha limpia que yo por eso me sorprende. Yo sinceramente... Que respondan los generadores de expectativa, no nosotros, que decimos siempre lo mismo. Diputado, usted tiene una cercanía con el Papa Francisco, está pasando momentos muy difíciles, queremos que nos cuente qué información tiene para, bueno, compartir con nuestra audiencia y saber un poco más cuál es la situación de su estado de salud. Yo, la información que tengo es la misma que salió de boca de la primera ministra italiana que hoy estuvo visitándolo al Papa, ¿no? Que pudo conversar, que está mucho mejor que ayer, creo que ya no tiene el oxígeno, que ha podido dialogar, así que bueno, tengo toda la esperanza de que un hombre tan bueno, que un hombre tan necesario, un hombre tan indispensable en estos momentos, en los momentos del Donald Trumpismo, en los momentos de pensar que la política es la supremacía de unos sobre otros, del racismo, un hombre que plantea que tenemos que luchar toda nuestra vida contra la cultura del descarte, que es descartar a los viejos, de todo lo que este otro sector no quiere hacer, ¿no? Quiere descartar a los viejos, quiere descartar a los jóvenes, quiere descartar a los que trabajan. Bueno, la contracultura de eso es el Papa Francisco. Es la voz de los que no tienen voz. ¿Cómo no vamos? Ojalá que podamos sortear este tiempo, ¿no? Y que él esté en la plenitud de sus condiciones en el tiempo que viene. Lo necesitamos. Muchas gracias, Eduardo, diputado. gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, muy bien. Eduardo Valdés, diputado nacional de Unión por la Patria por la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, y estábamos conversando sobre los temas de agenda de la Cámara de Diputados y del Senado. Otro de los temas que seguramente aparecerá mañana con mucha fuerza tiene que ver con la situación de los incendios en la Argentina, no solamente en la zona de la Patagonia, donde se mantienen todavía varios focos importantes de incendios. Es muy complicado también la lucha contra las llamas. Por otro lado, la discusión en torno a la reconstrucción de todas las viviendas y todos los campos y los parques nacionales que fueron arrasados por el fuego. Me parece que también va a ser uno de los temas importantes porque se habla de la necesidad de declarar una emergencia, por un lado, ¿no? Está el proyecto sin duda del oficialismo que busca
profundizar o ampliar las penas para quienes cometan incendios, pero parte de la preocupación fundamental hoy de los senadores de la Patagonia, pero también de la provincia de Córdoba, la provincia de Corrientes, es justamente la reconstrucción, bueno, todo el abordaje para limitar la expansión del fuego, que hay tareas de brigadistas de la zona de la provincia de Río Negro, Neuquén, principalmente de Chubut, sobre todo, pero también mucha solidaridad de otros brigadistas que se han acercado y los propios pobladores. Ayer leíamos la información que también los pueblos originarios que habitan dentro de los parques nacionales, por ejemplo el Parque Nacional Los Alerces, han trabajado fuertemente para combatir el fuego porque estaban muy cerca de sus comunidades. Así que esa preocupación va a ser otra de las que va a aparecer mañana en el recinto. Claro, dos focos distintos respecto al tema de un hecho puntual como es el tema de los incendios en la Patagonia. Por un lado, y lo plantean diferentes bloques políticos, acá no hay un solo bloque que esté planteando la necesidad de declarar la emergencia y a partir de eso tener una ayuda del Estado en diferentes sectores de la sociedad civil en las provincias afectadas. Diferentes bloques políticos lo están planteando. Por un lado está la emergencia, por el otro lado está el proyecto que, entre otros, hay un proyecto del oficialismo, proyecto del Ejecutivo, que habla de aumentar las penas para aquellos que cometen los incendios. Me parece que son dos discusiones que se tienen que dar y si se podrían dar en paralelo, mucho mejor. Sí, y además la emergencia también no solamente son recursos económicos que se destinan específicamente para paliar el fuego, para la reconstrucción de los distintos lugares, sino también las acciones de suspender o amnistar por un tiempo, por un año, por un lapso, en general es de un año y medio, del cobro de impuestos, ¿no? Para poder aportar ahí, Meli, también a la reconstrucción productiva, que, bueno, si bien son grandes hectáreas principalmente de bosque nativo, también afectan obviamente a las pasturas, afectan a la agricultura, que es muy importante, la exportación de esa zona ganadera y agropecuaria. Sí, así es, así que habrá que ver, bueno, estos proyectos de emergencia, cómo se encaran, porque en el caso, claro, no tienen dictamen. En el caso de lo que hace a agravar las penas para quienes cometan incendios, sí, el año pasado hubo un dictamen de comisión que se firmó con consenso y por eso cuestionaban en la última sesión algunos diputados este texto que ingresó por parte del Poder Ejecutivo, lo veían un poco incompleto respecto de ese trabajo que se había hecho ya en las comisiones. Sobre todo los consensos alcanzados. Claro, exactamente. Así que habrá que ver cuando se ponga nuevamente sobre la mesa con este nuevo texto que pesa más allí que versión de los proyectos, ¿no? Sí, bueno, lo que avisora es que va a haber un largo debate en el Senado Nacional. Claro, por supuesto. Porque en la jornada de mañana, recordemos y repetimos, está prevista la sesión a las 12. Previamente una reunión de labor nuevamente, la va a presidir Abdala, el presidente provisional del Senado Nacional, ver qué pueden hacer si finalmente se va a sesionar el viernes con el tema Lijo, pero estamos hablando de un proyecto de ley de suspensión de las PASO, estamos hablando de 3 proyectos que están vinculados con el área de seguridad, estamos hablando de estos proyectos vinculados con temas de la situación planteada con los incendios en la Patagonia, y todo esto lleva tiempo y lleva horas de debate y de discusión en un recinto que, si tiene previsto sesionar el viernes, va a estar en el medio de esta discusión respecto a los tiempos de la sesión de mañana, compensados también para la sesión del viernes. Y hay que decir que también el Senado de la Nación no viene hace muchos meses sesionando, viene bastante complicada la capacidad y la posibilidad de avanzar en acuerdos para dictaminar y sesionar. También quedan pendientes algunos acuerdos ya, algunos dictámenes de acuerdos de jueces, fiscales y defensores oficiales para las distintas instancias de la justicia federal. Así que se avecina un panorama bastante complejo para seguir minuto a minuto, porque la sesión tiene que tener quórum para iniciar, pero también tiene que tener quórum al momento de votar cada uno de los proyectos. Sí. Y los proyectos electorales tienen mayorías especiales, así que vamos a ver cómo se tramita todo eso. Bueno, ¿vamos a hacer una pausa? Dale, vamos a hacer pausa. Seguimos, ¿qué decía aquí en Diputados Televisión?
internacional, Sí. entrenaste en Italia. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Seguimos, último bloque aquí en Pasos Perdidos y como veníamos comentando, los temas de extraordinarias aquí en la Cámara Baja, la gran mayoría se resolvieron con la aprobación de las medias sanciones que ahora discutirá mañana el Senado, pero también se fueron reuniendo las comisiones, algunas comisiones que no tienen capacidad resolutiva porque están en el periodo de extraordinarias, pero sí realizando sesiones informativas. Exactamente. Bueno, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en este periodo de sesiones extraordinarias con la Comisión de Salud. Exactamente. La de Mujeres y Diversidad también y las de Personas Mayores. Y ahora tenemos para el día de mañana una reunión de la Comisión de Transporte, la que preside Pamela Verasay, la diputada de la Unión Cívica Radical por la provincia de Mendoza, y que tiene un tema central, que es la hidrovía. Porque venció la concesión el año pasado, en el 2023, Exacto. En verdad había vencido la concesión que venía de los años 90, más de 30 años, y está, justo cayó en el proceso del fin del gobierno de Alberto Fernández, no hubo consenso en ese momento para avanzar en un nuevo pliego licitatorio, pero ahora hay cierta urgencia por parte del Ejecutivo Nacional y una advertencia que también ha hecho, por ejemplo, el diputado Massot, ¿no? En la última sesión planteó su preocupación sobre ese proceso licitatorio respecto a la hidrovía, que es principalmente el dragado y el mantenimiento de la principal vía exportable de la Argentina. Claro, que es el río Paraná. Y ahí toda esa zona es donde mañana la comisión va a recibir a especialistas. Va a haber ya una primer mirada para los diputados nacionales, que son los que tienen que intervenir en este tema, que son los que tienen que tomar alguna decisión también, más allá que la decisión final la tome el Poder Ejecutivo. Exactamente, así que va a haber nuevamente actividad aquí en la Cámara con varios diputados y diputadas que conforman esta comisión, sobre todo escuchando a los diferentes especialistas. Hay posiciones encontradas respecto al proceso licitatorio porque, hay una mirada sobre qué rol tiene que tener el Estado Nacional y las provincias, ¿no? Claro. Atraviesa por lo menos 4 provincias en el país. Hubo en algún momento, ya por el 2023, también una comisión tripartita entre las empresas privadas que llevan adelante la concesión, que venció, como decíamos, el Estado Nacional y los estados provinciales, y ahora hay que reconfigurarla un poco y ver cómo se avanza en esa línea. Hubo mucha discusión respecto a la hidrovía, porque la mayoría de los puertos son belgas y noruegos, ingleses, que son los que gestionan las exportaciones. ¿Y cuáles son los controles que puede llegar a hacer el Estado para, primero, cobrar justamente los impuestos que se requieren por el traslado de mercadería, pero sobre todo la vigilancia sobre las cosas que se exportan, para que no haya ninguna exportación de productos ilegales? Así que, va a ser una discusión interesante, sin capacidad resolutiva, hay que decirlo, sin dictamen a la vista, pero sí en una primera instancia para conocer qué van pensando los distintos bloques. Bueno, y vamos a estar ya ahí a pocos días de lo que va a ser un nuevo periodo de sesiones ordinarias, a partir del 1 de marzo, con la inauguración que va a hacer el presidente Javier Milei de un nuevo periodo de sesiones, y ahí sí
ya empezarán a discutirse los proyectos. Y habrá proyectos vinculados con este tema. Sí, Estamos sin hablando duda. ahora del tema de la hidrovía. Así que van a adelantar un poco el trabajo, digamos, en cabeza de la diputada Verasay de la provincia de Mendoza, quien también tuvo un rol importante en aquel debate que se dio por la privatización de Aerolíneas Argentinas, que se pospuso en algún momento y luego finalmente se encaró con el dictamen que está vigente. Bueno, ¿cambiamos de tema? Cambiamos radicalmente de tema. Bueno, adelante, Meli. Bueno, vamos a hablar de una preocupación que están transmitiendo varios legisladores de distintos bloques y tiene que ver con la conformación de una de las tantas bicamerales que a lo largo de 2024 no se ha puesto en marcha. Y en este caso no tiene tanto que ver con un tema de la Cámara de Diputados, sino del Senado de la Nación, que no designó a los integrantes para esa comisión bicameral. Hablamos de la comisión que tiene la tarea de elegir al defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, un cargo que el próximo 1 de marzo terminará el mandato de Marisa Graham al frente de este organismo. Había sido elegida por este mismo Congreso en el año 2019 y juró en febrero de 2020, justo antes de la pandemia. Bueno, el mandato vence ahora el próximo 1 de marzo y hay una preocupación sobre todo por parte de las organizaciones de la sociedad civil que están involucrados en los temas de infancia, niñez y adolescencia, que tiene que ver con que quede frenado, ¿no?, todo el accionar que lleva adelante la Defensoría a partir de esta situación que debe resolver el Congreso. Sí, que fue todo un proceso muy interesante y bastante inédito la manera en que se terminó definiendo después de como, bueno, muchos años, más de 12 años de no designar defensor o defensora de las infancias, donde hubo todo un proceso de concurso público que el Congreso, el recinto de la Cámara de Diputados, fue además protagonista en aquellos momentos cuando todavía se estaba desarrollando este concurso público donde se postularon una veintena de candidatos, ¿no? Y finalmente fue Marisa Graham. Una veintena fueron los que quedaron en una etapa, porque fueron más de 100 en realidad. Ahora vamos a repasar un poquito cómo fue ese proceso, Amanda, vamos a estar recordando, pero vamos a ver, porque te decía que por la Cámara de Diputados sí se eligieron a las diputadas que tienen que conformar esta comisión y hablamos de Eugenia Alianielo de Unión por la Patria, de Nadia Márquez de La Libertad Avanza, Natalia Zarapura de Unión Cívica Radical, María Sotolano del PRO y Brenda Vargas Mati, también de Unión por la Patria. Ellas son las 5 diputadas que, bueno, fueron nombradas efectivamente por una resolución del presidente de la Cámara, Martín Menem, para integrar esta bicameral. Lo que sucede es que no están los integrantes del Senado. Esta situación provocó que en la última sesión extraordinaria, en la del 13 de febrero, hubiera un apartamiento del reglamento, lo planteó justamente Alianielo, para que se apruebe una resolución que de alguna manera pida que inmediatamente la bicameral se ponga en marcha. No tuvo los votos necesarios, un apartamiento del reglamento requiere de las 3/4 partes de los votos, es muy amplia la mayoría que se necesita, pero allí también durante esa discusión que fue durante la tarde, fue la sesión en la que se trató ficha limpia, pero recordemos que hubo tramos en los que hubo cuestiones de privilegio y otros apartamentos de reglamento. Pero están representadas la mayoría de los bloques. Sí, por supuesto. En cada comisión no vemos justamente la proporción de los bloques, porque vemos que Unión por la Patria, por ejemplo, tiene 2 integrantes. Bueno, durante este apartamento lo que planteó Zarapura y también la diputada Carla Carrizo, que ella fue presidenta de esta bicameral en algún momento, es que ahora se presentó un amparo también ante la justicia ante el inminente fin del mandato de Graham, y lo que rechazan es que por una resolución judicial se llegue a prorrogar el mandato, ¿no? Así que también están advirtiendo eso, diciendo que no se le puede quitar al Congreso su rol para justamente designar a este cargo, que un poco el temor que
que pesa, digamos, es que recordemos que desde el año 2009 el Congreso no designa al defensor del pueblo. Por ejemplo, sí. Después de 12 años, porque la figura del defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes se creó en 2005 a través de la ley 26.061, pero tuvieron que pasar 12 años para que el Congreso inicie este camino de selección de un defensor de las infancias. Y además el rol que tuvo principalmente Marisa Graham fue organizar y constituir esta defensoría, Exactamente. ¿no? Ponerla en funciones, digamos. Poner en marcha, ¿no? Todo el organismo, en medio de la pandemia también, ¿no? Primero era un organismo que ni siquiera tenía un edificio donde funcionar. Bueno, este proceso comenzó la bicameral, por primera vez se constituyó en 2017, allí comenzó toda esta etapa, ¿no? Porque de acuerdo a la norma que te leía, la 26.061, el defensor debe ser propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional y es elegido con el aval de los 2/3 de la comisión. En este proceso que se realizó a partir de 2017 y que concluyó en 2019, hubo más de 100 candidatos que pasaron por audiencias públicas. En una primera etapa de selección, 68 quedaron para rendir un examen escrito y de ese examen fueron aprobados 15. Entre esos 15 resultó la abogada Marisa Graham elegida defensora y juró, como te decía, en febrero de 2020. Pero para darle aún más legitimidad a todo este proceso, más allá de que la ley establece que con el solo voto de los 2/3 de la comisión se la puede designar, el pliego se votó en ambos recintos, por mayoría simple, ¿no? Pero se votó en ambos recintos. Fue una discusión también atravesada, digamos, por la posición que en ese momento tenía Graham respecto del aborto legal, así que ahí eso dividió un poco las aguas, siempre su perfil estuvo bastante, bueno, puesto en duda por su defensa a la legalización del aborto, pero el trabajo en la Defensoría realmente ella ha venido a rendir cada uno de los informes todos los años. Los primeros años mucho virtualmente, ¿no? Sí, claro. Se realizó de esa manera, pero bueno, es esta en definitiva la comisión que está encargada. Recibieron notas, tanto Menem, pero también muchas, Victoria Villarruel en el Senado, de ONGs que trabajan con la niñez y que están advirtiendo que esta cefalía en la Defensoría podría provocar la paralización justamente de acciones judiciales y administrativas que encabeza la Defensoría en pos de bueno, los derechos de los niños en todo el país, porque defensorías de niños hay también en las provincias, ¿no? Claro. En muchas de las 24 provincias del país, en un trabajo articulado que han estado realizando, bueno, en conjunto con este organismo que veremos qué sucede a partir del 1 de marzo. En la última sesión, como decía, cuando se planteó todo esto y las diputadas hablaron algunas de ellas, Martín Menem dijo que él había intercedido y que extraoficialmente podría llegar a haber pronto una reunión. Bueno, se necesita también de la resolución de Villarruel, que de alguna manera, una vez que estén los senadores elegidos, se congreguen, sea puertas adentro, después públicamente, y pongan en marcha para elegir al sucesor, o en todo caso la continuidad de Graham, pero bueno, o sea que el hay una Congreso presión. puede proponer la continuidad de Marisa Graham por otro periodo, por un plazo hasta que se designe un nuevo defensor o defensora de las infancias. Sí, o podría ser reelecta. Sí, podría ser reelecta también. Podría ocupar nuevamente el cargo por un mandato de 5 años más. Exacto. Como es el mandato que está venciendo. Hay una fecha, me parece importante, para poder avanzar con esta designación y principalmente con la conformación de la comisión bicameral, porque va a surgir dentro de las discusiones que está dando el Senado por estas horas de cierres de definiciones del periodo de sesiones extraordinarias, sino que también el lunes 24 va a ser la sesión preparatoria. Claro. A las 4 de la tarde, donde se van a definir las autoridades del Senado. Sí, para ver si se ratifican las autoridades vigentes o se necesitan nuevos acuerdos para la designación de otras autoridades.
Uno de los cambios ya seguro va a ser el cambio de la secretaria administrativa del Senado Nacional, que presentó su renuncia. No va a ser reelecta, digamos, en su puesto. Va a ser reemplazado por alguien muy cercano, un varón, pero muy cercano a Victoria Villarruel. El resto de las autoridades en principio quedarían las mismas que están hasta ahora. Pero desde Unión por la Patria van a insistir en normalizar las comisiones del Congreso La Nacional. proporcionalidad, ¿no? Hubo una discusión también en la Comisión de Asuntos Constitucionales, si no recuerdo mal, esta semana pasada, cuando se dictaminaron los proyectos, planteando justamente que cuando se designó Alejandra Vigo como presidenta de esa comisión, que el acuerdo inicial que había tenido la vicepresidenta Victoria Villarruel con sectores opositores, de hecho hubo una referencia a alguno de los diputados, de los senadores radicales, que ocupaba una docena de comisiones, ¿no? Claro. Por esta no respeto a la proporcionalidad en función de la cantidad de integrantes que tiene cada una de los bloques. Sí, un reclamo constante que ha mantenido a lo largo de todo el año. Ha sido más fuerte justamente en el Senado que aquí en la Cámara Baja, ¿no? Que de alguna manera se ha resuelto más fácilmente, pero en el Senado convengamos que ahora también con la incorporación de Cora está a 3 senadores del quórum propio Unión por la Patria. Entonces fue bastante fuerte el desplazamiento que se realizó para que no pueda tener ningún lugar entre las autoridades de la Cámara Alta, con esa mayoría que se construyó cuando se inició la gestión de La Libertad Avanza. Todo indica que también con el regreso de un aliado, como es el senador radical Víctor Zimmerman, van a mantener un número y hay un acuerdo entre el oficialismo, que tiene solamente 6 senadores, con todo el resto de los bloques de la oposición que no son Unión por la Patria, para ratificar cada uno de los nombres. O sea que este tema de la Comisión Bicameral de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes va a ser uno de los que esté al tope de la agenda la semana próxima, no, la otra, los primeros días de marzo. Bueno, los primeros días de marzo, pero seguramente en la preparatoria del 24, es el lunes próximo, en esa preparatoria van a surgir esos temas. ¿Por qué? Porque el Senado está en mora para definir las autoridades de esta comisión que bien nos trae Mary aquí a la mesa. Pero está también la bicameral de privatizaciones. Es un tema que está todavía sin resolver. Exacto, hay varias. Y la Cámara de Diputados tiene los nombres. Bueno, la revisora, las designaciones también para la AGN que quedaron pendientes y que son un tema también que lleva adelante con sus presiones desde el radicalismo. Bueno, se había conformado igual la mixta revisora de cuentas, pero atención, porque en abril vencen los mandatos de los auditores por el Senado de la Nación. También. La Auditoría de la Nación, compuesta por 7 miembros, hoy tiene 4 y a partir de abril va a tener uno solo. El Ejecutivo Nacional. Exactamente. Bueno, ahí hay una discusión importante porque la proporcionalidad también va a estar en juego, va a ser un nuevo ítem de discusión y de acuerdos entre diferentes sectores. De hecho, lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados es que no hay todavía acuerdos entre los bloques para la designación de algunos de los auditores que le corresponden a la Cámara Baja, que se tienen que llevar al recinto y se vota. Hay más candidatos que puestos, que digamos, que sillas. Pero hace ya varios meses, por lo menos a fines del año pasado, cuando este tema estaba muy álgido, se planteaba desde los bloques opositores que se quede el tema ahí en el recinto y se defina por mayorías, en definitiva, ¿no? Bueno, que es lo que resuelve. El tema es ver de qué manera se construyen las mayorías. Exacto. ¿Quién construye con quién mayoría? Por un lado está Unión por la Patria, por el otro lado está Encuentro Federal, por el otro lado está el PRO, por el otro lado están un bloque de la UCR. La Unión Cívica Radical, que cuando empezó la discusión de los auditores por la Cámara de Diputados era un bloque de 33 diputados nacionales. Hoy está dividido entre un bloque de 22, de 20, un bloque de 12, un diputado solo. Y un monobloque, que es Barletta, que posiblemente en esta discusión respecto a un candidato desde las filas del radicalismo reunifique a todo el radicalismo. Y más allá de que haya diferencias desde el punto de vista administrativo, en el recinto vayan todos con un mismo candidato. Es una posibilidad. Pero con los 33 votos radicales no alcanza para nombrar un auditor. No, por supuesto. Se necesitan mayorías. Y se votan prácticamente, más allá de que sea votación por votación,
en un acuerdo político. Claro. El tema es ese acuerdo político, ¿Quiénes lo integran? quién lo integra y quién queda fuera. Sí, y la demanda en algún sentido o la advertencia, el señalamiento del oficialismo dentro de la Cámara de Diputados, que en una primera instancia, cuando se estaba acomodando aquí en el Congreso y en la gestión pública, había definido que no era un lugar para ocupar por su representante, obviamente, del Ejecutivo Nacional, y ahora las posibilidades o también la inquietud de poder incorporar un auditor por parte de la Libertad Avanza. Así que veremos cómo eso se va configurando con esto que nos decía Meli. Pasa muy rápido el tiempo, el 1 de marzo está a una semana y el 1 de abril está a 30 días, ¿no? A 37 días. Así que va a generarse una situación complicada en medio de un año electoral, en medio de un año donde el oficialismo tiene mucha intención de sesionar en el recinto, pero la oposición tiene muchos números para poder, bueno, definir si hay o no quórum para avanzar con temas y para su campaña, ¿no? Cada diputado, la mitad de la Cámara se renueva, muchos diputados quieren renovar. Como le preguntábamos al diputado Campero, hay muchas inquietudes en cada uno de los bloques porque se presentan alternativas diferentes y no va a haber paso. Claro, y si no hay paso, bueno, los tiempos es como que pueden llegar a transcurrir el primer semestre medianamente alejados del ruido de lo que es la contienda electoral. Más allá que va a haber repercusión a nivel nacional de cada una de las distritos, de las provincias. Que comienzan en abril las elecciones, empiecen además. a tener elecciones en cada una de las provincias, ¿no? Claro, y si desde abril arrancamos con los procesos electorales, bueno, va a ser varios meses donde esta discusión va a estar presente porque muchos diputados nacionales o incluso senadores, 8 provincias renuevan, van a estar abocados en cada uno de sus distritos, Por ahí ocupan listas para candidaturas provinciales. Sí, en el Senado 8 provincias. Todos los años que se elige el Senado se renueva 1/3, la Cámara de Diputados sí la mitad. Y también la novedad de la boleta única de papel para las elecciones nacionales. Un cuerpo para todas las provincias porque van a elegir diputados, pero en estas 8 provincias 2 cuerpos, ¿no? Para elegir diputados y senadores en un proceso donde también va a haber mucha necesidad y mucha inquietud sobre cómo transmitir el nuevo sistema electoral, donde la gran mayoría de los argentinos no lo han incorporado todavía, ¿no? Porque en algunas provincias hay elecciones con boleta única de papel, pero no es el mismo sistema en todas las provincias que tienen ese sistema. Y viendo la definición, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires, en el día de mañana en la legislatura, qué pasa con las PASO, y también, bueno, qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires. El principal distrito. Están esperando mañana a ver la votación en el Senado, ¿no? Claro, y eso va a definir un poco el panorama hacia adelante. Mañana entonces, a las 12 del mediodía es la cita en el Senado. Exactamente. Un rato antes van a estar reunidos los jefes de los bloques para ver si llegan a acuerdos por otra sesión el día viernes y la del lunes que ya está prevista reglamentariamente, siempre en febrero, una semana antes de que sea la sesión, la Asamblea Legislativa para la apertura de sesiones, se da esta preparatoria. En diciembre fue aquí en la Cámara de Diputados y ver después qué pasa con el quórum, ¿no? Claro, exactamente. Y empezó a sonar rumores desde Casa Rosada que Manuel García Mansilla podría ser, por decreto, nombrado en comisión como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Porque todavía no tiene estamos dictamen. hablando no tiene dictamen, estamos hablando mucho de Ariel Lijo, que falta todavía construir esas mayorías, y empezó a sonar esa posibilidad. Así que habrá que ver también porque eso va a generar ruido dentro del Senado, que va a decir, los senadores van a decir, nosotros estamos discutiendo este tema. Claro, y el tiempo corre y solo se puede designar en comisión mientras el Senado no esté reunido, ¿no? Mientras no haya sesiones ordinarias donde esté habilitado el proceso. Así que todo con el tiempo ahí corriendo rápidamente. Claro, obviamente. Bueno, mañana veremos Fer, cómo se define todo. Nos vamos yendo. Gracias, Meli, por toda esta información. Gracias. Y todo lo que nos has traído el día de hoy. Y Fer, bueno, nos encontramos mañana de nuevo. Pero nos reencontramos y usted también, gracias por estar ahí, quédese en sintonía. Esto fue Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Adiós.
Mendoza, ¿puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. Entrenaste en Italia. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.